El profeta Elías, revelaciones de fe y milagros inesperados en el sagrado plan de Dios en el tercer año de Joacim, cuando el reino de Israel estaba sumido en la oscuridad de la idolatría, un hombre se levantó como un faro de luz en medio de la noche, Elías, el profeta de Dios. Durante el reinado impío de Acab y su esposa Jezabel, el pueblo se había alejado del camino de Yahweh, entregándose a la adoración del dios Baal, cuyos rituales hediondos deshonraban la ley del Altísimo. La desesperanza gobernaba los corazones de la nación, pero en ese tiempo de apostasía, Elías fue llamado por Dios para clamar la verdad. Vive Jehová, delante de quien estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Reyes 17:1, proclamó Elías, sintiendo el peso de su misión en cada palabra. Las gotas de agua que solían regar la tierra iban a desaparecer, y la vida en Israel se vería amenazada por la sequía. Sin embargo, el mismo Dios que lo envió proveería al profeta en medio de la calamidad. Fue guiado al arroyo de Kerit, un sitio solitario pero sagrado, donde aguardaba su provisión divina, cuervos que traían pan y carne cada mañana y cada noche. Aquella maravilla mostró a Elías que Dios podía proveer en las situaciones más inesperadas. Con el tiempo, el arroyo secó, y una vez más, la voz de Dios resonó en su corazón: ve a Sarepta, que allí te he ordenado a una mujer viuda que te sustente. Al llegar, Elías encontró a la viuda recogiendo leña, su ropaje raído y su rostro marcado por la tristeza. La viuda, a punto de rendirse, le confesó que solo le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite. Sin embargo, el profeta, recordando la fidelidad de Dios, le dijo: no temas, ve, haz como has dicho, mas hazme primero a mí una pequeña torta, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Reyes 17:13. Fue así como la harina y el aceite no cesaron, un milagro que conservó la vida de aquellos que se encontraban en la total desesperanza. El clímax de su historia llegó en el monte Carmelo, donde Elías, desafiando a los profetas de Baal, clamó para que la gloria de Dios fuera manifiesta. Mientras estos clamaban y danzaban sin respuesta, Elías, con fe inquebrantable, levantó su voz al cielo. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Muéstrame hoy que tú eres Dios. Reyes 18:36. En un instante, el fuego descendió, consumiendo el sacrificio, el altar y hasta las piedras. La multitud, atónita, exclamó: Jehová es el Dios. Sin embargo, la victoria trajo consigo el oscuro eco de la amenaza de Jezabel. Elías, atemorizado, huyó al desierto. Allí, exhausto y desesperado, se desplomó bajo un enebro, rogando por su muerte. Fue en aquel momento de soledad y quebranto que Dios se le acercó. No en el viento fuerte, ni en el terremoto, sino en un suave susurro, que levantó su fe. ¿Qué haces aquí, Elías?, resonó en su interior, recordándole su misión divina y su propósito. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. La historia de Elías nos invita a reflexionar sobre cómo un simple susurro de Dios puede transformar nuestras vidas en medio de la tormenta. ¿Qué nuevos desafíos y milagros están por delante en su camino? La fe de Elías, llevada desde la desesperación a la confianza absoluta, se convertirá en una lección más profunda para todos aquellos que se atreven a escuchar y seguir el plan divino del Creador. Elías se levantó del suelo arenoso, sintiendo el peso de las palabras que había escuchado en el susurro divino. La tarea que tenía por delante no era fácil, el ministerio que se le encomendaba en un mundo saturado de ídolos y corrompido por la influencia de Jezabel era arduo. Ve y unge a Asal como rey sobre Siria, dijo la voz de Dios, y a Jehú hijo de Ninsi como rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás por profeta en tu lugar. Reyes 19, 15-16.
Elías sintió como si cada una de esas palabras lo fortificara. Con renovada determinación, Elías se dirigió hacia el norte, hacia el reino de Israel, donde el aire estaba impregnado de la idolatría de Baal. Caminar por esas tierras no solo significaba riesgo físico, sino también la oportunidad de ser un agente de la justicia de Dios. Al llegar a la ciudad de Dotán, se encontró con Eliseo, un hombre trabajador en el campo. Cuando Elías lo llamó, Eliseo dejó todo detrás. «Déjame besar a mi padre y a mi madre», respondió. Pero al contemplar su devoción, Elías sintió que la urgencia del llamado de Dios era mayor que cualquier cosa que este joven pudiera dejar atrás. Elías y Eliseo se convirtieron en una pareja poco común, donde el anciano profeta enseñó al joven a ver más allá de lo que sus ojos podían ver. Y así, mientras viajaban juntos, Elías, guiado por el Espíritu de Dios, comenzó a realizar milagros que asombraron a quienes les rodeaban. Desde multiplicar el aceite de una viuda hasta resucitar a un niño, cada milagro era una afirmación de que la justicia divina estaba a punto de salir a la luz. Sin embargo, las noticias de sus hazañas llegaron rápidamente a Jezabel, quien vio en Elías no solo a un profeta, sino a su archienemigo. La ira de la reina fue como un fuego devorador. «El Dios me haga esto y aún me añada, si mañana a estas horas no he hecho como le hiciera a uno de ellos». E incapaz de aguantar la presión, Elías sintió, una vez más, el yugo del temor apretando su corazón. Un día, mientras se encontraban en el monte Carmelo, una tempestad se desató, oscureciendo el cielo. Los vientos aullaban y las nubes se arremolinaban. Pero, aún en medio del caos, Dios siguió hablando a través de su profeta. «¿No ves, Eliseo?», dijo Elías con voz firme, «la gloria de Dios está derramándose sobre esta tierra. Él no ha olvidado a su pueblo, ni su pacto, y traerá juicio sobre los que han desobedecido». El joven, mirando a su mentor, sentía en su interior que el espíritu de la profecía ardía más fuertemente. Al mirar hacia el horizonte, una nueva visión se desplegó en la mente de Elías. «El fuego consumirá a aquellos que se han apartado de la verdad. Y el agua que una vez faltó, volverá a fluir como una prueba de la misericordia de Dios». Esa certeza le dio aliento, y mientras la tempestad seguía rugiendo, Elías se levantó en oración, clamando con fervor para que el fuego del cielo descendiera una vez más como una señal. Y entonces, un rayo de luz brilló a través de la tormenta y el Espíritu de Jehová descendió sobre Elías y Eliseo. «Pronto verás la mano de Dios moviéndose de nuevo», le dijo Elías a su joven compañero, su voz resonando con autoridad. «Prepárate, porque la gloria de Jehová será revelada». Con esto, la atmósfera se cargó de un suspense divino, y con un firme propósito en su corazón, Elías sabía que el desenlace de la historia aún estaba por escribirse. Así, en el silencio que siguió a la tempestad, las palabras de Elías resonaban en el aire: «El juicio llegará, pero también la restauración». Lo que usted no imagina, Eliseo, es que Dios ha reservado un as bajo la manga, y cuando el tiempo llegue, el verdadero propósito de este plan se revelará a todos. ¿Acaso Elías sabía lo que el futuro guardaba? La esencia del plan de Dios seguía siendo un misterio que aguardaba en silenciosa espera. La historia apenas comenzaba, y las páginas del destino se estaban girando, revelando el poder y la soberanía de un Dios que aguarda el momento adecuado para actuar. A la mañana siguiente, cuando los rayos del sol comenzaron a asomarse sobre el monte Carmelo, Elías y Eliseo se encontraban en meditación, aún sobrecogidos por el poder del fuego divino que los había rodeado la noche anterior. La atmósfera era densa, cargada de expectación, y una brisa suave parecía murmurar entre los árboles. La naturaleza misma aguardaba con anhelo la revelación del plan de Dios. «Te he traído aquí para que observes lo que nuestros ojos aún no han comprendido del camino que debemos tomar», dijo Elías, con su voz grave y llena de autoridad. Eliseo, atento, escuchaba cada palabra y el fervor en su corazón crecía. «Hoy es un día designado para que la justicia de Dios se manifieste. Estamos a punto de averiguar cómo el Señor derribará los ídolos de Baal que han esclavizado a su pueblo». Con la resolución en su rostro, Elías descendió del monte hacia la tierra de Israel, donde los cultos a ídolos y la opresión se hallaban en su apogeo. «Dios me ha revelado el camino», murmuró mientras caminaba, «será a través del poder del Espíritu que se quebrantarán las fuerzas de oscuridad». Los rumores de la llegada del profeta no tardaron en esparcirse.
Al llegar a la ciudad de Jezreel, donde Jehú, el hijo de Nimsi, se hallaba, Elías se encontró con un grupo de los comandantes del ejército. Con un paso firme y decidido, Elías los miró a todos, y el silencio se adueñó de la escena. Así dice Jehová, el Dios de Israel, yo te he ungido como rey sobre mi pueblo, sobre Israel. 2 Reyes 9:6. Un escalofrío recorrió la multitud al escuchar la voz del profeta, el eco del mandato divino resonando en sus corazones. Jehú, un hombre de guerra, levantó la mirada hacia Elías, breve y desafiante. ¿Por qué estás aquí, oh loco? ¿Acaso has venido a predicar la locura del desierto? Pero en la mirada de Elías ardía la llama del poder divino. No soy un loco, sino un portavoz de Jehová, y él trae un juicio que ninguna armadura puede detener. El ambiente se tornó tenso mientras Elías se acercaba al joven, no como un rey, sino como un mensajero del cielo. Se acabará la era de Jezabel y de Baal, aquel que busque refugio en sus ídolos caerá como hoja al viento. Dios se levanta a favor de su pueblo, y en tu mano está la espada de la liberación. Con un corazón palpitante, Eliseo se encontró observando desde la distancia. Sentía el golpe de cada palabra como si fueran oraciones lanzadas a las profundidades de la fe. Lo que el profeta ha dicho será revelado, oh Jehová. La unción está sobre nosotros, contemplaba Eliseo, su propio espíritu siendo encendido por la verdad del mensaje, mientras Elías continuaba instruyendo a Jehú sobre el mandato divino y las acciones a tomar. Jezabel, en su palacio, escuchó murmullos sobre la proclamación y se sintió invadida por una mezcla de rencor y desafío. Con sus días contados, su rabia tomaría forma. Las sombras se alzan, y el tiempo de la luz se acerca, dijo Elías, notas de un canto antiguo fluyendo de sus labios. Hoy se escribe un nuevo capítulo en la historia de Israel. Los cielos han deseado este momento, y la redención es inminente. El viento soplaba con más fuerza, trayendo consigo el eco de antiguas promesas. Y mientras el sol se elevaba, Elías levantó manos hacia el cielo, esperando la manifestación de la gloria prometida. La llegada del juicio de Dios era inevitable, pero en medio del fuego y la tempestad, había una revelación aún mayor que aguardaba más allá de la batalla. Lo que Jezabel no sabe, musitó Elías por lo bajo, es que el triunfo de Dios se manifestará en formas que no puede imaginar. Su ira será disiparse ante el manto de lo divino. Sus ojos destellaban conocimiento divino, con la certeza de que el desenlace de esta historia no solo transformaría a Israel, sino que prepararía el camino hacia algo mucho más vasto y glorioso en el plan soberano de Dios. Así, mientras las corrientes de agitación resonaban en la ciudad, surgiendo desde las mismas entrañas del conflicto, estaban a punto de desvelar el haz que Dios había reservado bajo su manto entre nubes y fuego. La escena estaba establecida, y la narrativa del cumplimiento divino comenzaba a cobrar vida, un testimonio de poder, lucha y verdad eterna. Mientras el eco del mensaje de Elías aún resonaba en los corazones de los reunidos, Jehú, llenándose de un fervor inusitado, atendió a las palabras de aquel profeta. Su rostro, normalmente marcado por la determinación militar, mostró señales de profunda conmoción. ¿Qué debo hacer, oh profeta de Jehová?, preguntó, con el ardor del llamado divino retumbando en su pecho. Elías, con voz grave como el trueno, respondió: conduce a los hombres que se encuentran bajo tu mando y acércalos a la rebelión contra la casa de Acab, pues he aquí, ha llegado el tiempo del juicio del Señor. Aquel que se aferra a la idolatría pagana y la maldad no prevalecerá. Quédate firme y permite que el Señor dirija tu espada. 2 Reyes 9:7. El viento aullaba alrededor de ellos como si la creación misma se preparara para independizarse del yugo del mal. Jehú, después de escuchar el consejo del profeta, se puso de pie, decidido. Una llama de valor ardía en su interior, porque comprendió que su camino estaba vinculado a la justicia de Dios. Sin titubear, se giró hacia sus hombres. Quédate aquí. Seguime, porque Jehová ha hablado, clamó. Así, con una mirada deslumbrante de esperanza y determinación, Jehú reunió a sus hombres de guerra, prontos a seguir la voz del Dios de Israel. Mientras tanto, Eliseo, observando todo desde una distancia prudente, sentía que cada fibra de su ser era retada a la acción. Su corazón latía con cada grito de luchador y se encendía con una creciente convicción. «Oh Jehová, ¿seré parte de esta obra? ¿Acaso,
yo, tu humilde siervo, veré tu gloria manifestada, musitó a solas, a la misma hora, en el palacio de Jezabel, la tormenta de emociones también se desataba. La reina, con el semblante marcado por la ira y la desesperación, se enteró de la ungidura de Jehú y del juicio sobre su hogar. ¿Acaso este profeta de locura ha venido a quitarme la paz?, bramó, su rostro distorsionado por la rabia. Que venga él, yo lo haré caer como ante un dios. Con las fuerzas del infierno agazapadas tras sus palabras, Jezabel decidió preparar su trono para enfrentar la contienda. Mientras el silencio sombrío rodeaba el palacio, ella adornó su rostro y llamó a sus sirvientes. Ve y prepara el carro de guerra, porque hoy enfrentaremos a los que se levantan contra mi reinado. 2 Reyes 9:30, el ambiente era eléctrico, como si la creación guardara aliento ante el inminente choque. Jehú y su ejército marchaban pesadamente hacia la casa de Jezabel, mientras Elías se apartaba a un lado discreto, esperando el momento justo en el que el plan de Dios resultaría en un despliegue de poder inimaginable. ¿Qué es esto que se avecina?, reflexionaba Elías. Las manos de Jehová están a punto de extenderse y serán vividas experiencias que resonarán por generaciones. Las nubes se arremolinaban en el horizonte, como si el cielo mismo presenciara esta confrontación sagrada. Elías entendía que el desenlace espiritual de esta lucha sería mayor que la caída de Jezabel, abarcaba el corazón de un pueblo perdido y dominado por las tinieblas, andando el camino hacia el conflicto. Un grito resonó en el aire. «Hijo de Ninsi, has venido en paz», clamó un centinela desde la torre del palacio. La respuesta de Jehú fue contundente: «¿Cómo puede haber paz cuando la idolatría y la fornicación de tu madre, Jezabel, siguen en pie?» 2 Reyes 9:22. La rebeldía del pueblo, los ídolos en su corazón, se presentaban como la verdadera batalla que el cielo anhelaba confrontar. El eco de lo que vendría ya resonaba en el cielo, un grito de victoria en las promesas divinas, aguardando su cumplimiento. «Así como he hablado, se cumplirá», murmuró Elías en su corazón, mientras las puertas del juicio comenzaban a abrirse para la redención. La casa de Acab caerá, y un remanente se levantará para conocer a su Dios, y con estas palabras, la incertidumbre dejaba paso a la certeza del plan soberano de Dios. Por lo tanto, al acercarse el momento decisivo, se hizo evidente, en esta lucha por la verdad, la realidad del reino de Dios sería revelada. Pero el verdadero plan aún aguardaba bajo el velo de los cielos, esperando ser revelado en su perfecto tiempo. Lo que el mundo desconoce, pensó Elías, es que la liberación de Israel es solo un eco del gran propósito divino que se está urdiendo en el horizonte de la historia. Mientras la tensión se acumulaba como un vendaval en el horizonte, Jehú y sus hombres avanzaban firme y decididamente. El sonido de los cascos de los caballos resonaba como un presagio en la atmósfera, enmarcando la inminente gloria de Jehová. La determinación de Jehú estaba arraigada no solo en su misión militar, sino en la convicción espiritual que ardía en su interior. Que cada uno se prepare para la batalla. Hoy se definirá el destino de Israel, gritó con el fervor de un líder elegido. Sus palabras resonaban en el aire, fortaleciendo la resolución de sus soldados. Al aproximarse al palacio, las instalaciones de Jezabel se presentaban imponente con sus decoraciones idólatras. Los arcos dorados y las imágenes de deidades paganas parecían retar cualquier intento de fe. Jehú, sintiendo la gravedad de la misión que llevaba, recordó las palabras de Elías. Es el momento de hacer dar cuentas a estos ídolos que han mantenido cautivo al pueblo de Dios, susurró a sí mismo. En el palacio, Jezabel no perdió tiempo al enterarse de la llegada de Jehú. Su corazón palpita rápidamente, y una furia oscura la consumía. Haced sonar el cuerno. Proclamad que no me temen, que la gloria de Baal se ve amenazada, ordenó a sus sirvientes, con su mirada que ardía en desafío. Se vestía con ropas sutiles y el perfume embriagador de su egoísmo. Hoy demostraré que a esta casa nadie se atreve a desafiar. Mientras las trompetas resonaban, llamando a los súbditos a reconocer su poder, Jehú tomó un momento para contemplar el escenario. Tú, mujer de fornicación, que has seducido al pueblo con engaños, hoy te enfrentarás a la verdadera autoridad, clamó Jehú con voz firme, alzando la espada que portaba como símbolo del juicio divino. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El aire estaba impregnado de una mezcla de miedo y expectación.
Los hombres de Jehú observaban a su líder, sintiendo la presión del momento y la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Jehú, consciente de que sus pasos podían guiar a Israel hacia la luz o sumergirlo en las tinieblas, lanzó una rápida oración: «Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ayúdame a cumplir tu voluntad, y que esta batalla no sea solo mía, sino de tuyo». 2 Crónicas 20:15. En ese instante, los ángeles de Jehová parecían rodear el campo de batalla, aguardando la orden del Altísimo. El corazón de Jezabel, aún envuelto en su orgullo, comenzaba a temer las consecuencias de sus actos. «No habrá salvación para ti en tu trono, hoy el juicio ha llegado», resonó la voz de Jehú, como un eco del cielo que debía conducir a la verdad. Un destello de luz atravesó las nubes, anunciando la presencia de lo divino. Al enfrentar a Jezabel, Jehú vio más allá de la reina, su mirada se posó en el pueblo que ella había llevado por caminos de perdición. ¿Acaso no recuerdas, reina, cómo el Señor hizo caer fuego del cielo para posibilitar su gloria? «Así caerás tú», exclamó Jehú desafiando la tiranía de la reina. La atmósfera se cargó de poder. En el fondo de su ser, Jehú sabía que la confrontación no solo era una batalla por el trono, sino una lucha por las almas. Y así, con una entrega radical a la misión que le fue encomendada, levantó su voz en un clamor que podía ser corroborado por el cielo. «Que caiga la maldad y resplandezca la justicia del Señor». La tierra tembló bajo los pies de aquellos que representaban a Dios, mientras el Hija de los cielos se gestaba. Era el momento crucial en la historia de Israel, donde 2 caminos se encontraban, el de la transgresión y el de la redención. Así, en medio del conflicto, se vislumbraba una ceremonia divina, donde el cielo y la tierra se unen en un propósito mayor, un llamado que se pronunciaría a través de generaciones. Porque así como el juicio vendrá sobre los que han rechazado la verdad, también se levantará un remanente que conocerá y adorará a su Creador. Revelaba el planes divinos que aguardaban ser cumplidos. Lo que se cosía en el horizonte, oh Jehú, es solo el comienzo de algo que transformará a este pueblo para siempre. Las palabras de Jehú resonaron como un trueno en el corazón de Jezabel. Ella, que había desafiado sin temor el poder de Jehová, sintió una fría verdad atravesar su ser. Había llegado el tiempo del juicio. Con su arrogancia temblando ante la sombra de la espada de Jehú, sus labios se curvaron en una mueca de desprecio, pero en lo profundo de su alma, un terror latente comenzaba a despertarse. «Es tú, Jehú, el que ha decidido desafiarme», gritó Jezabel, su voz llena de furia y desafío. «Es Baal quien ha establecido mi reinado, y ningún hombre podrá derribarme. Con su poder, iniquidades han sido alimentadas». Mientras hablaba, el eco de sus palabras flotaba en el aire como un veneno. Jehú, faro de fe en medio de la oscuridad, comenzó a avanzar. «Tu tiempo se ha acabado, reina de la impiedad. Tu orgullo no te salvará de la justicia divina. Proclama, si puedes, la gloria de tus ídolos, hoy se derrumbará su falso brillo». La firmeza en su voz era un manantial de la autoridad que solo Dios podía otorgar. Con un movimiento decidido, Jehú levantó su espada, y el sol reflejó su brillo como un faro en medio de la tempestad. Los soldados que lo acompañaban, fortalecidos por su fe, se prepararon para la proclamación que sellaría un nuevo destino para Israel. El tiempo de la apostasía ha llegado a su fin. El cielo está de nuestro lado, y la fidelidad de Jehová nos guiará en este encuentro. Mientras la tensión del momento alcanzaba su clímax, una multitud se congregó en el palacio. Los otros funcionarios, que habían servido bajo Jezabel, se sintieron avergonzados por su propia deslealtad. Las miradas se cruzaban, y muchos comenzaban a entender que el poder de la reina no era más que un espejismo, un eco del infierno disfrazado de un trono. «Veré yo el fin de la maldad», murmuró un anciano del pueblo, sus manos temblorosas elevaron una oración al Altísimo. «Que la justicia venga como un río en medio de esta oscuridad». Mientras tanto, los cielos se oscurecieron y un viento violento se levantó. Las nubes se reunieron, presagiando un evento espiritual, como si el mismo cielo estuviera expectante ante el acto que estaba por suceder. Jehú, en un arrebato de fervor, clamó al Altísimo: «Dios de Israel, ¿cuántas más generaciones deben ver el sufrimiento y la opresión? Hoy clamo por tu intervención». Entonces, en un giro divino, se oyó una voz que resonó como un trueno. Era Jehová, en respuesta a la petición de su siervo.
Jehú. He escuchado tus súplicas. Agita la tierra y infunde temor en el corazón de los hombres que se han apartado. Tu mano será mi espada. Un silencio sobrecogedor llenó el espacio. La atmósfera vibraba con la presencia de lo divino. Jehú experimentó un fervor tan grande que la feroz determinación en su espíritu fue acompañada por una revelación. Se trataba de un juicio divino en contra no solo de Jezabel, sino de todo lo que ella representaba. Esta tierra se elevará de su lamento, dijo Jehú, girando su mirada hacia su ejército. Hoy sentencias se escribirán en el cielo, y el recuerdo de Jehová será restaurado. De repente, un gran estruendo se escuchó, como una respuesta celestial. Los que estaban en el palacio sintieron que se cimbraban los cimientos bajo sus pies. Las figuras de Baal, vestigios de su imperio, comenzaron a temblar y caer. La desesperación se apoderó de Jezabel, quien comprendió que la ira del Señor se había desatado. Así, en un instante sagrado, el futuro de Israel pendía de un hilo. El arrepentimiento es una puerta abierta a la redención, clamó Jehú mientras su espada brillaba en el aire. Hoy, no solo se ejecutará juicio, sino que la salvación será ofrecida de nuevo. En ese momento, el corazón de Jehú latía no solo por la victoria, sino por la esperanza de que el pueblo de Dios, aún atado a la iniquidad, pudiera salir de su oscuridad. Lo que Jehová estaba empezando a libertar era un nuevo comienzo, una cadena de sucesos que llevaría a una restauración profunda, y en ese instante culminante, un murmullo celestial se dejó oír en él. Viento, como si las puertas del cielo se abrieran y un eco atronador reverberara, lo que se manifiesta hoy no solo romperá cadenas, también marcará la llegada del Rey justo que restaurará a su pueblo. El camino hacia la redención, oh Jehú, ha sido trazado desde el principio, y tú serás parte de una historia eterna. Jehú, con la espada en mano y el fervor del cielo en su corazón, se preparó para el desenlace que marcaría un antes y un después en la vida de Israel. La multitud se alineaba, y el aire ardía con la expectativa. Los rostros reflejaban temor y esperanza, mientras la risa burlona de Jezabel se desvanecía como el eco de un sueño perdido. Hoy, el Dios de Israel se manifestará entre ustedes, proclamó Jehú, su voz resonando sobre el estruendo del viento. Los ídolos de Baal caerán como hojas marchitas, y sus adoradores sentirán el peso de su vacuidad. La luz de Jehová brillará de nuevo en este pueblo. La reina, sintiendo cómo sus fuerzas se desvanecían, intentó reaparecer en su trono de engaños. Con una actitud calculada, miró con desprecio a Jehú desde la ventana, su maquillaje marcando una fría fachada sobre su corazón temeroso. ¿Acaso es que piensas que yo puedo ser intimidada, Jehú? Su voz, aunque desafiante, tembló ligeramente. No es solo tú, Jezabel, replicó Jehú, mirando al cielo. Es la maldad que has sembrado en la tierra. Siervo de los ídolos, hoy Jehová decidirá tu fin. En ese preciso instante, llamando a los cielos, Jehú levantó su espada y gritó, Dios del pacto, haz brillar tu rostro sobre nosotros y consagra este momento de juicio. Un viento fuerte comenzó a soplar, y en ese mismo instante, la multitud sintió un escalofrío que les atravesaba el cuerpo. Las nubes densas se dividieron, dejando caer una brillante luz sobre el campo de batalla. Era el momento que todos esperaban, y el pálpito divino resonaba en el corazón del pueblo. Jezabel, incapaz de sostener la actuación, comprendió que no podría escapar de la justicia de Dios. ¿Qué quieres de mí, Jehová?, gritó, su voz ya sin poder condenador, su rostro pálido como el papel. ¿Por qué has venido a amenazar mi reino? Tu tiempo ha llegado, respondió Jehová, y su voz atravesaba las dimensiones del palacio como un eco sagrado. La iniquidad que has sembrado no tendrá más raíces en mi tierra. Te has desafiado a mi pueblo, pero he levantado a Jehú como un fuerte bastión de mi justicia. Jehú, sintiendo la carga del llamado, corrió hacia las puertas del palacio, gritando, el tiempo del juicio ha llegado. Los altares de Baal serán destruidos, y solo Jehová será adorado en este lugar. Mientras él avanzaba, la multitud comenzó a aclamar, llenos de un fervor renovado. Creyendo en el poder de Jehová, la esperanza floreció en sus corazones, y las cadenas de la fe que habían estado fracturadas comenzaron a unirse de nuevo. Las figuras de Baal, testigos del orgullo de Jezabel, caían al suelo como destellos de luz extinguida.
El pueblo, así, comenzó a entender que cada ídolo, cada acto de maldad, sería desnudado ante la justicia de Dios. Y en esa atmósfera de intensidad, un silencio reverente se apoderó de todos. Entonces un antiguo profeta se alzó entre la muchedumbre. Era Elías, esposo de la voz de Dios. Jehú, dijo con una gravedad en su tono, el paso que das hoy definirá el futuro de Israel, pero no olvides que la maldad tiene un eco, y lo que hoy se desata no solo cambiará reyes, sino que también marcará símbolos de un conflicto que resonará por generaciones. Y así, con el peso del destino en sus hombros, Jehú miró a Elías y vio la imagen de un rey justo que debía levantarse. Los días de restauración llegan, vislumbró el profeta con sabiduría, mas en ello, el pueblo enfrentará la prueba final de la fe. Con ese misterioso augurio, la escena cobraba vida, y Jehú entendió que el camino hacia la verdadera redención estaba trazado no solo en el juicio, sino en la promesa de un próximo rey que traería esperanza eterna. Así se ha hablado, clamó Jehú al cielo, el tiempo se acerca, y lo que está por venir será más grande de lo que imaginas. Hoy, solo un acto de fe abrirá las puertas de una nueva era. ¿Están listos para recibirlo? Y en ese momento de revelación, un retumbante eco resonó en el aire, así comienza el cumplimiento de lo que ha sido prometido, tiempos gloriosos se avecinan. Y todo Israel será testigo de la grandeza de Jehová. Mientras la multitud congregada vibraba de fervor y expectación, Jehú tomó un momento para contemplar lo que estaba a punto de desatarse. Su corazón latía no solo por el peso del juicio, sino también por la gloria que Dios pronto revelaría. El sol se ocultaba en el horizonte, sus rayos dorados proyectando sombras inquietantes sobre la tierra, como testigos silenciosos del conflicto que se desarrollaba. El Dios de Israel es mi fortaleza, murmuró Jehú, y su voz se convirtió en un rugido. El tiempo de la restauración ha llegado. En ese instante, sus ojos se encontraron con Jezabel, quien, desde lo alto de su trono descolorido, aún intentaba mantener una fachada de dignidad. Sus ojos, antes desafiantes, ahora reflejaban un terror palpable ante la inminente justicia divina. Todo el pueblo sintió un escalofrío al escuchar el eco de la voz de Jehová, que resonaba no solo en el corazón de Jehú sino también en cada rincón del universo. En su profundo clamor, Jehová decía, mira cómo he resplandecido sobre ti, y cómo la sombra de la maldad se disipa. He elegido este día para demostrar mi poder y mi justicia. Hoy, la adoración falsa caerá, y en su lugar, se levantará la reverencia a mi nombre. Con una valentía renovada, Jehú avanzó hacia el altar de Baal. De su espada, destellos de luz se reflejaron mientras clamaba con fervor, a los ídolos, yo les declaro su fin. Baal ha de caer. La multitud respondió, unísona en su clamor, un canto de júbilo y liberación. Las palabras de Jehú resonaban como un eco divino, la sangre de los inocentes está en tus manos, Jezabel, y hoy, recibirás tu merecido. Jezabel, sintiendo que su poder se desvanecía, hizo un último intento de convocar sus fuerzas. ¿Acaso es que el pueblo se volverá en contra de su reina? ¿Acaso su Dios no me teme? Su voz se tornó un grito desesperado, pero las palabras cayeron sobre desiertos de fe marchita. El viento siguió soplando mientras Jehú, con firmeza, levantó su espada hacia el cielo. Jehová, escucha mi plegaria. Que tu espíritu descienda sobre este pueblo, que esta tierra se purifique de la iniquidad y que el temor de tu nombre sea el fundamento de nuestra nueva esperanza. El cielo se oscureció y truenos retumbaron, como si la misma creación participara en el juicio. Con un solo movimiento poderoso, Jehú desató la espada contra los altares de Baal. La madera ardiendo, los ídolos quebrándose en 1000 pedazos, era la señal de que la justicia de Dios jamás había estado tan cerca. Con cada colapso, los corazones del pueblo resonaban en confesiones. Jehová es Dios. Jehová es Dios, gritaban, recuperando la fe que habían perdido. La llama de la devoción renacía entre ellos como un nuevo amanecer. Entre el estruendo de la destrucción, el profeta Elías se acercó a Jehú. Aún no has cumplido todo lo que el Señor ha ordenado. Recuerda, el camino que has tomado te llevará a confrontaciones aún mayores. El futuro no solo contempla la caída de ídolos, sino pruebas que probarán la genuinidad de tu corazón y la fe de mi pueblo. Las palabras de Elías resonaron como un eco en su espíritu.
¿Y qué será de nosotros, profeta?, preguntó Jehú, sus ojos brillando con la luz de la revelación. Incluso cuando se cierne la oscuridad, respondió Elías, la mano de Dios nunca ha estado lejos. Él ha guardado su remanente, y prepara un camino para el Redentor prometido. Concédele tu oído, porque un nuevo rey se levantará que gobernará no solo en justicia sino en amor eterno. Así, mientras la caída de Jezabel se cumplía, el aliento de esperanza brotaba en medio de la calamidad. El pueblo, sintiendo el peso de la promesa, supo que hoy no solo habían visto el fin de un imperio, sino el inicio de algo más grande. Mientras Jehú se volvía a la multitud, no podía evitar reflexionar sobre las revelaciones de Elías. ¿Qué más nos deparará el plan de Jehová?, pensó, sintiendo que una profunda verdad se escondía tras de cada proclamación divina. La historia había alcanzado un clímax, pero el verdadero propósito de Dios aún esperaba ser revelado. Con la espada en mano y la fe ardiente en su corazón, Jehú se preguntó, ¿será que la gloria del Señor va más allá de lo que hoy conocemos, y que la llegada de un rey prometido está más cerca de lo que imaginamos? Así se cerró este capítulo de juicio, mientras un nuevo horizonte se abría en el camino de la fe. Mientras el humo de la destrucción se disipaba, un nuevo silencio envolvió a la multitud. Era un momento de una pausa sagrada donde cada corazón latía al ritmo de la esperanza renacida. Jehú, con la espada aún brillando en su mano, sintió el asombro de todos los presentes sobre él. Con el eco de las palabras de Elías resonando en su mente, comenzó a dirigir su mirada hacia el horizonte, donde el cielo estaba en calma después de la tormenta de juicio. «Pueblo de Israel», exclamó Jehú, su voz reverberando con la autoridad del cielo. «Hoy hemos visto el poder de Jehová derribando a Baal, pero no debemos olvidar que aún queda un camino por recorrer. Nuestro Dios ha prometido levantar un pueblo santo, pero eso implica la vigilancia constante en la fe». Un murmullo de aceptación corrió entre la multitud, cada voz consciente de lo que el día había simbolizado. De repente, el aire se llenó de un palpable sentido de anticipación. Las palabras de Elías eran como llamas encendidas en el corazón de Jehú. El reino de Dios está en movimiento, y su promesa es más grande de lo que hemos conocido. Compartan esta fe y prepárense, porque un acontecimiento aún mayor está a la vista. Mientras Jehú hablaba, una mujer, cuya voz era un eco de la antigua sabiduría, levantó la mano. ¿Qué sabemos del remanente que el Señor ha guardado? ¿Qué sucederá con aquellos que han caído en la desesperación? El profeta Elías, sintiendo que el momento había llegado, avanzó hacia la multitud, su semblante iluminado por la convicción divina. El Señor nunca olvidará a los suyos. Cuando la tierra parece desolada, Él tiene un plan. Las promesas que han sido selladas con la sangre de los profetas no caerán en vano. Hay un remanente fiel, y dentro de ese pueblo surgirán profetas que testificarán su gloria. La multitud, capturada por su fervor, comenzó a murmurar entre ellos. Había algo en la voz de Elías que resonaba con un poder antiguo, un recordatorio de que las luchas no eran en vano. Jehú, sintiendo la urgencia de sellar ese momento, preguntó, ¿está preparado el pueblo para la prueba que viene? Porque, incluso con la caída de Jezabel, el enemigo no nos dejará en paz. La fe que levantamos hoy deberá sostenerse en la adversidad que se avecina. Elías asintió solemnemente. Así será. El enemigo se levantará en formas inesperadas. Pero no temáis, porque nuestros brazos están sostenidos por la mano de Dios. Hay un rey que ha de venir y cuyo brazo salvador romperá el dominio del adversario. Y las palabras del profeta Isaías resuenan en nuestras almas, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Las palabras de Elías encendieron un brillo en los ojos de la multitud, que, sintiendo la fuerza de la providencia, respondió con un clamor, amén. La conmoción se apoderó de ellos, y cada uno sintió que, incluso en las pruebas venideras, había esperanza. En ese ambiente de fervor, una sombra oscura cruzó el rostro de Jehú, recordando las necesidades que yacían por delante. Mientras el pueblo alababa, un pensamiento inquietante lo cruzó, ¿estaremos listos para el verdadero desafío que Dios tiene preparado? ¿Con cuántos de nosotros contará Él, cuando la prueba nos encuentre? El profeta Elías, percibiendo la carga de su corazón, se dirigió a Jehú con solemnidad,
el tiempo se ha acercado, y observa cómo las sombras son al mismo tiempo presagios de juicio y luces de salvación. Cuida tu corazón, pues el rey está por venir y todo lo que has hecho ha sido para preparar a su pueblo. Mientras las palabras de Elías cruzaban el aire, un silencio reverente volvió a caer sobre el pueblo, una anticipación palpable que los preparaba para el próximo capítulo en la historia de su redención. Un súbito tremor pasó, como un viento suave que prometía algo más profundo, algo que apenas comenzaban a comprender. Así, en medio de un ardiente esplendor y la sombra de lo desconocido, Jehú miró hacia el futuro con un corazón expectante. ¿Qué otras maravillas preparas para este pueblo, Señor?, se preguntó. Con ese pensamiento resonando en su ser, la historia de la redención de Jehová avanzaba, atrayendo a todos hacia su glorioso propósito divino, ahora más misterioso que nunca, pues un rey no solo se levantaba para gobernar, sino para desatar la salvación de formas que aún estaban ocultas a los ojos del pueblo. Mientras la luz del amanecer iluminaba la tierra de Israel, la escena era un retrato de transformación. Jehú, el rey ungido por la mano de Dios, había iniciado el camino hacia la restauración del pueblo. Con la caída de Jezabel, la reina de la iniquidad, había comenzado un nuevo capítulo, uno en el que el pueblo podía volver a mirar hacia Jehová, su verdadero rey. Sin embargo, el eco de la victoria no se había disipado. Aún restaban desafíos que enfrentarse, y el reino estaba plagado de vestigios de idolatría que requerían ser extirpados. Es tiempo de limpiar esta tierra, proclamó Jehú con autoridad. El juicio de Jehová ha llegado, y cada ídolo caerá. A medida que los rumores de su victoria se extendían, Jehú se dirigió hacia Betel, el corazón de la adoración a los ídolos. Su determinación ardía intensamente, cada paso que daba hacia esa ciudad representaba un acto de fe. Hoy, haremos comparecer a Baal ante la justicia, y todo pueblo llorará por la maldad que ha practicado, declaró, mientras la multitud lo seguía con fervor renovado. Cuando Jehú llegó a Betel, encontró un gran número de adoradores de Baal congregados en el templo. Con un noble levantamiento de voz, les habló: hijos de Israel. Es tiempo de decidir a quién servirán. Hoy demostraré que Jehová es Dios, y que todos los ídolos son engaños de un corazón descarriado. La multitud, confundida por las palabras y la autoridad que emanaba de su presencia, comenzó a murmurar. En el frente del templo, Jehú ordenó que se reunieran todos los profetas de Baal. Convocad a cada uno de ellos, indicó con firmeza. Que puedan ser testigos de la verdad que hoy el cielo va a declarar. Con cada palabra, el sentido de expectación creció, el sonido del tamborileo marcando un crescendo de esperanza y anticipación. Cuando se reunieron los profetas, Jehú levantó su voz nuevamente. ¿Es este lugar el que han llamado sagrado? ¿Es Baal quien ha protegido a esta nación? Hoy sabréis que el fuego del cielo no está dormido, y que el juicio de Dios es inminente. Las paderas temblaron bajo el fervor de su declaración, cada corazón palpitando al ritmo del juicio. Con un impulso divino, Jehú dio la orden de que apresaran a cada uno de los profetas y que nunca más volvieran a perturbar el corazón de Israel. Con autoridad inquebrantable, proclamó: ahora, que cada idolatra caiga al suelo. Las miradas nerviosas de los presentes se cruzaban, pero el ambiente estaba cargado de una energía celestial. En aquel lugar de impiedad, se cumplió la profecía. Instantáneamente, flamearon llamas al cielo y un fuego sacudió la tierra. Las estatuas de Baal cayeron, y los ídolos fueron consumidos por el poder de Jehová. El pueblo experimentó el cumplimiento de la promesa: Jehová es Dios. La gloria del Señor se manifiesta en este lugar. La multitud, sintiendo el peso de la verdad celestial, se postró ante el verdadero Dios. Así comenzaron a llorar, llenos de arrepentimiento por la adoración errónea. Hemos pecado contra ti, Jehová. Perdona nuestros caminos, oh Dios de Israel, y restáuranos, clamaron en un eco colectivo de súplica. Jehú, al ver la conversión del pueblo, comprendió que la obra de restauración apenas comenzaba. Miró al horizonte, visualizando un nuevo Israel, un reino donde el pueblo cohabitaría en unidad con su Creador. Este es un nuevo nacimiento, murmuró, sintiendo que Dios lo había llamado no solo a derribar ídolos, sino a levantar un corazón renovado hacia Él. Aquella transformación en los corazones de los hombres trajo consigo un tiempo de paz y restitución. Durante años,
El pueblo dejó de adorar a los ídolos y buscó a Jehová con sinceridad. Los sacrificios dejaron de ser rituales vacíos y se convirtieron en expresiones de gratitud genuina. La experiencia de un Dios vivo y verdadero comenzaba a florecer en el alma de Israel. Un día, mientras Jehú se encontraba meditando en el templo, la voz de Jehová resonó fuerte y clara: Jehú, has cumplido con mi mandato, y has guiado a mi pueblo de regreso a mí. No obstante, recuerda que con autoridad viene responsabilidad. Mantén la fe, pues el camino hacia el Rey justo que has anticipado no estará exento de pruebas. Las palabras del Señor significaban que el viaje hacia lo prometido aún no había terminado. Jehú, sintiendo las vibraciones del cielo en su corazón, asintió. Sabía que había un rey que vendría con poder y amor, y que debía seguir presionando hacia la luz, incluso cuando se alzaran más desafíos y pruebas. Ese día, en el reino de Israel, una ola de renovación recorrió la nación. El pueblo, tan debilitado por años de idolatría, había encontrado una nueva identidad en la fidelidad de Dios. La historia de su derrota, así como la caída de Jezabel, se convirtió en un testimonio de la grandeza del poder de Jehová. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, los corazones de Israel brillaban con la luz del amor divino. Cada ideología caída era solo un recordatorio del poder redentor. Con cada paso que damos hacia el futuro, recordemos que somos un pueblo bajo el Rey de Reyes, exhortó Jehú, uniendo nuevamente a las tribus bajo una misma fe, y así, la historia de Elías y de Jehú terminaría, pero la historia del amor de Dios por su pueblo apenas comenzaba. Aquella victoria en la batalla contra los ídolos resonaría a lo largo de las generaciones, recordando que la lección más grande de todas era confiar en el Dios que siempre tiene un plan. Mientras el pueblo celebraba la paz y la victoria, un nuevo amanecer se alzaba sobre ellos. El eco de la fidelidad divina se escuchaba en cada rincón del reino, dejando claro que Jehová siempre tiene el control de la historia, esperando el momento de desplegar su poder y su propósito eterno. Hoy, ¿te unes a este llamado de fe? Asegúrate de suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte ningún relato impactante de la fe, donde las historias bíblicas inspiradoras como esta continúan revelándose. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y compartir el mensaje del juicio y la restauración divina. Comenta tus reflexiones sobre el poder de la fe en este relato y compártele instantáneamente a al menos 5 amigos que necesitan escuchar esto. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta comunidad que propone conocer a Dios a través de sus poderosas revelaciones.